Los secretos más oscuros de Hitler. Y las armas más aterradoras. Perdidos bajo las olas. Hasta ahora. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos. Drenar toda el agua para revelar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos. Usando la última tecnología de escaneo submarino, perforando los océanos profundos y convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, el buque de guerra más preciado de Australia fue destruido por un arma secreta nazi. ¿Qué hizo invisible a este submarino alemán? ¿Y qué tan cerca estuvo Hitler de construir una bomba atómica? La ambición de Hitler era global. A medida que las aguas del norte de Europa se agotan, va surgiendo evidencia del arma más terrorífica de los nazis. Noruega. Lago Tin. Cómo una operación secreta aquí destruyó un sueño nuclear nazi. En el fondo, hay un gran secreto nazi. Nadie puede estar seguro de lo que hay ahí abajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los científicos nazis comienzan la carrera para aprovechar el poder atómico. El sueño de Hitler era poder fabricar una bomba que realmente llegara a destruir y devastar Londres. Cambiando la guerra en un parpadeo. Ese era su sueño. Pero los nazis necesitan un ingrediente crucial para fabricar una bomba atómica. Se llama agua pesada. El agua pesada era un componente vital del intento de los alemanes para hacer funcionar su reactor nuclear. Químicamente es hidrógeno, pero es más pesado. Pesa el doble. El mayor productor mundial de agua pesada está cerca del lago Tin, en Noruega. La planta Vemork Power, alguna vez la central hidroeléctrica más grande del mundo. Esta energía es la que impulsa la creación de la preciada agua pesada. 9 de abril de 1940. Alemania invade Noruega. Los nazis estaban ansiosos por obtener el control del agua pesada en la planta de Vemork, debido a que querían utilizarla como sistema de enfriamiento en su reactor nuclear. En 1942, en la cúspide de la producción aquí en Vemork, se crearon unos 1000 kilos de agua pesada. Más de 1 tonelada es un gran paso hacia la construcción del primer reactor nuclear de Hitler. Parecía que Alemania podría tener pronto una bomba nuclear y los aliados, obviamente, estaban muy preocupados. Churchill quería que se destruyera la planta de agua pesada. La central eléctrica de Vemork se convierte en un objetivo para los ataques aéreos y el sabotaje de los aliados. Daños como este finalmente obligan a los nazis a salvaguardar sus reservas del preciado bien. 20 de febrero de 1944. Los nazis planean trasladar la producción de casi un año de agua pesada en tren desde Vemork. Los vagones cruzarán el lago Tin en ferry. Desde ahí, la carga viajará a Alemania.
al sitio de un reactor nuclear. Los soldados cargan alrededor de 40 barriles en vagones de ferrocarril. Y el ferry sale. Pero nunca llega a su destino. A las 10:45 de la mañana, se hunde. Toda la carga cae al agua. 27 personas son rescatadas. 26 se hunden con el ferry, en su mayoría civiles inocentes. Durante décadas, el ferry y su carga secreta durante la guerra yacieron escondidos en las aguas oscuras. Hasta ahora. Frederick Soreid es un arqueólogo marítimo. Él estudió esta área por más de 20 años. Estoy parado a orillas del lago Tin. Es un lago muy dramático en Noruega. Tiene altas montañas de hasta 1000 metros alrededor y el lago es muy profundo, desciende unos 460 metros. Durante décadas, este lago tuvo un gran secreto. Y para descubrir este secreto, todo el lago debía ser explorado. 460 metros es demasiado profundo para los buzos. Por lo que Frederick trabaja con un experto en vehículos operados a distancia, Tor Olav Speer. Hoy tenemos el vehículo operado por control remoto. Se usa para bajar al naufragio para que podamos filmarlo y también realizar otra documentación interesante. Están equipando el vehículo operado remotamente con la última tecnología de sonar multihaz, lo que les permite explorar las profundidades más oscuras. Recógelo y luego podremos cargar un nuevo perfil y comenzar a hacer los otros análisis. Sí. El sonar multihaz dispara ondas de sonido al fondo del lago. La señal de retorno muestra la forma y la profundidad de lo que se encuentra debajo. Se convierte en una imagen muy detallada, y es lo que se busca, es lo que queremos. Y Tor Olav sabe dónde buscar. Ha estado fascinado por la historia del ferry perdido durante años, y fue uno de los primeros en encontrarlo. Ahora ha vuelto, con nuevos y potentes equipos de escaneo y cámaras que, finalmente, le darán el registro más detallado de lo que hay abajo. Al final, aparece una forma fantasmagórica. Las profundidades heladas del lago de agua dulce han preservado el secreto por décadas. Ahí eso está. es. Ahí Veo está. el barco. Sí. ¿Dónde estamos? En estribor. Excelente. La superestructura todavía está ahí y aún podemos ver muchas de las cosas a bordo. Sí, estamos a 3,5 metros encima. Mira eso, ¿es un vagón de ferrocarril? Sí, lo es. De cabeza. Está de cabeza. Terminó volteándose. Sí, esas son las ruedas. La carga de estos vagones una vez estuvo destinada a la Alemania nazi, pero ahora yace en las profundidades de la oscuridad de un lago noruego. Pero, ¿por qué está aquí el ferry? Por primera vez, las aguas del lago Tin se drenan para revelar la verdadera imagen. Utilizando datos de sonar multihaz combinados con gráficos de computadora de vanguardia, el asombroso paisaje submarino del lago queda claramente a la vista. La primera pista yace en la forma del valle mismo.
Hay bancos empinados que descienden 450 metros hasta el fondo de uno de los lagos más profundos de Europa. A medida que las aguas del lago se drenan completamente, el ferry hundido es sacado de nuevo a la luz del día, por primera vez en más de 70 años. Primero, la popa del buque de 51 metros de largo, que se inclina hacia abajo. Luego, los restos de los vagones del tren. Y el puente de mando del capitán. La extensión de los restos es una firme evidencia de un hundimiento repentino y catastrófico. Aquí podemos ver claramente el naufragio y también la timonera aquí. Sí. Y podemos ver que hay algo detrás de esto. La proa debe estar en el barro. Entonces, ¿qué hundió al ferry? La respuesta es una de las operaciones de sabotaje más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Los combatientes de la resistencia noruega se enteran del envío nazi de agua pesada. Londres les ordena detenerlos, cueste lo que cueste. La noche antes de que zarpe el ferry, al amparo de la oscuridad, los saboteadores abordan el barco y colocan una bomba de tiempo para detonar en un momento preciso. Y luego dejan el barco a su suerte. Los saboteadores sabían lo que estaba en riesgo. Tenían que detener el transporte hacia Alemania. El drenado del lago Tin revela que el ferry está destinado precisamente a hundirse en la parte más profunda del lago. Ningún buzo nazi puede recuperar los barriles de agua pesada de estas profundidades. ¿Pero el ferry lleva suficiente agua pesada para darle a Hitler una bomba atómica? El drenado del lago Tin en Noruega revela un infame secreto nuclear nazi esparcido por el lecho del lago. ¿Había suficiente agua pesada a bordo para hacer que el programa de bombas nucleares nazi fuera crítico? Después de que se hundiera el ferry, se especulaba mucho acerca de que el agua pesada a bordo había sido reemplazada por agua normal, debido a que estaba tan poco vigilada. Así que queríamos bajar y tomar un barril para probar que de hecho era agua pesada lo que se enviaba a Alemania. El equipo ya ha examinado 3 barriles de las profundidades. ¿Listo? Sí. ¡Sí! Las muestras tomadas del interior de los barriles prueban que sí contienen agua pesada. Pero ¿era la carga del ferry lo suficientemente grande como para ayudar a Hitler a construir una bomba atómica? La única forma de averiguarlo es explorar la oscuridad del lago Tin y ver cuántos barriles quedan. Drenar las aguas de este lago noruego libera las respuestas. Sorprendentemente, sigue intacto después de más de 70 años. Primero, un barril en la cubierta, y luego 2 más tirados sobre el costado. Luego otros 2 a 18 metros del sitio del naufragio. Son 5 barriles visibles alrededor del naufragio. Todavía se pueden ver números en los barriles. Creemos que tal vez 10 barriles flotaron porque no estaban llenos. Y ya hemos recogido 3 barriles. Con al menos 18 barriles contabilizados y utilizando los datos del escaneo como guía, el equipo de inspección puede calcular dónde están los otros. Creemos que la mayoría de los otros barriles están a bordo del ferry, aunque debajo de los vagones volcados.
Eso es como media tonelada de agua pesada, lo suficiente como para ser el componente vital faltante para el reactor nuclear nazi. Después de la guerra, los involucrados en el programa nuclear alemán dijeron que la pérdida del agua pesada era decisiva. Detuvo su programa del reactor al instante. Las armas secretas nazis están desplegadas por todo el mundo, incluido el Océano Índico. Al drenar las aguas aquí, frente a la costa de Australia Occidental, se revelan dos naufragios. Parecen ser un barco mercante alemán y el HMAS Sydney. Este poderoso buque de guerra australiano desapareció en noviembre de 1941. El HMAS Sydney develará el misterio de lo que sucedió en este desastre nacional. Para los australianos, la pérdida del Sydney casi se convirtió en un trauma nacional. Era el orgullo de la Armada australiana. El no saber sobre su lugar de descanso final y el destino de su tripulación tuvo perplejos a los australianos por décadas. Después de la guerra, un capitán alemán, Theodor Detmers, afirma haber derrotado al Sydney en batalla. Pocos australianos creen la historia del capitán alemán. Había abandonado su barco, el Cormoran, que según los informes no era más que un buque de carga. Y no había evidencia de una batalla. La única forma de saberlo con certeza es encontrar ambos barcos. El buque Geosounder comienza una búsqueda notable en la costa de Australia Occidental. Equipado con nueva tecnología de escaneo y con el apoyo del gobierno australiano, la expedición está dirigida por uno de los mejores cazadores de naufragios del mundo, David Mearns. El ambiente era tenso y de mucha presión. Tuve que localizar no solo una nave, sino dos naves. El área de búsqueda es enorme. Pero sorprendentemente, el capitán del Cormoran dejó una lista de pistas vitales de dónde se hundió su nave. Mearns se centra en un área a 200 kilómetros de la costa. Ah, sí. Obvio. Sí. Esto es justo lo que buscas. Después de 12 días en el mar, una señal. Ahí está. Ahí está el resto. Ahí está la sombra. Ese es. Sí, ese es. Ese es. Tal como Mearns esperaba, al usar la historia del capitán como guía, encontró al Cormoran. ¿Está cerca de encontrar al Sydney también? Todo se encuentra ahí. ¿Lo ven? Tan solo 4 días después, ven el buque de guerra desaparecido. De repente apareció en la pantalla y supimos de inmediato que ese era el Sydney. Fue un sentimiento de euforia total al haberlo encontrado. ¡Lo tenemos! ¡Ese es! ¡Al fin lo encontramos! A una profundidad de 2.4 kilómetros, es demasiado hondo para bucear, por lo que un vehículo controlado a distancia explora el sitio del naufragio. ¿Hay algo ahí? ¿Lo ven? ¿Es eso? ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Detente ahí! ¡Vaya! ¡Ah, miren eso! Entre las ruinas de una lucha salvaje hasta la muerte, hay escalofriantes recordatorios de esta nave como una tumba de guerra para 645 hombres. Pero la cámara subacuática del vehículo operado a distancia solo nos brinda destellos de los barcos hundidos. Ahora, al combinar los datos escaneados con las imágenes generadas por computadora, es posible drenar el Océano Índico.
Este es el HMAS Sydney. El orgullo de una nación, visible por primera vez en más de 70 años. El buque de guerra está marcado por el daño de la batalla. Clara evidencia de un combate épico a corta distancia. Ahora, usando evidencia del lecho marino, es posible reconstruir una lucha notable entre los dos barcos perdidos y mostrar un arma secreta nazi en acción. El drenado del Océano Índico revela el buque de guerra australiano perdido, el HMAS Sydney. Pero ¿cómo fue que un buque tan poderoso fue víctima de un barco mercante común? La historia del capitán del Cormoran ofrece algunas pistas. Era el 19 de noviembre de 1941. Un hermoso día con un cálido sol como tantas veces en el Océano Índico. La visibilidad era perfecta. De pronto, a las 4 p.m., los dos barcos se ven en el horizonte, a 25 kilómetros de distancia. El Cormoran indica que es solo un inocente carguero holandés. Pero cuando el Sydney se acerca para una inspección más atenta, el Cormoran se prepara para revelar sus secretos mortales. El capitán nazi sabe que su única posibilidad es atraer al buque de guerra a una lucha a poca distancia. Lo dejé acercarse todavía más. Despacio. Despacio. Entonces el Cormoran hace su jugada. Parece ser un buque mercante desarmado. Pero en realidad, el barco nazi está lleno con el equipo de tecnología letal que Q podría haber creado para James Bond. La misión del Cormoran en el Océano Índico era atacar a los barcos aliados. En realidad eran tácticas de atacar y huir. Sin darse cuenta de la verdadera identidad del Cormoran, el Sydney se acerca aún más. Los dos estaban a unos 1000 metros de distancia. Ese es básicamente un rango a quemarropa. El crucero enemigo ahora estaba dentro del rango que consideraba adecuado para mis armas. Di la orden. Prepárense. ¡Ataquemos! La bandera holandesa fue arriada y la bandera de guerra alemana fue izada. Según las reglas de la guerra, las armas ocultas son perfectamente legales. Pero solo si la nave revela sus verdaderos colores antes de disparar. Con el naufragio del HMAS Sydney ahora drenado del agua de mar, la primera evidencia impactante causada por las armas ocultas del Cormoran se puede ver a la luz del día. La parte superior del puente del capitán, el centro de mando de la nave, no está. ¿Pero por qué? En el Cormoran, oculta a la vista, emerge un arma antitanque readaptada del ejército y dispara destruyendo el puente del capitán australiano. La estructura del comando del Sydney había sido aniquilada con el primer disparo de la batalla. Las armas antiaéreas de fuego rápido ahora se elevan en las rampas hidráulicas, reduciendo la tripulación del Sydney. En las torretas del cañón delantero del Sydney, las partes superiores han desaparecido. Y hay un agujero en el medio de una de las armas. ¿Qué causó esto? A pesar de su aspecto inocente, el Cormoran lleva armas muy pesadas, perfectas para el combate a corta distancia. Con solo presionar un botón, los paneles con contrapeso se levantan para revelar estas poderosas armas.
prácticamente a bocajarro. Su abrumadora potencia de fuego derriba las torretas ametralladoras del Sydney. Es probable que esas armas se sacaran en los primeros 10 segundos, 15 segundos de la acción. Aunque desprevenido, el Sydney todavía puede devolver el fuego e impacta la sala de máquinas del Cormoran, incendiándolo. El barco nazi ahora prepara su golpe definitivo. Debajo de la línea de flotación se encuentran 2 tubos de torpedos ocultos. Y hay 4 más por encima del agua. Cada uno oculto por una aleta de acero. La tripulación del Cormoran necesita solamente 32 segundos para preparar y disparar un torpedo. Infligieron un gran daño rápidamente en el crucero australiano. Armas disparando, proyectiles, era un caos absoluto, un infierno. Estaban siendo aniquilados. Debió haber sido una carnicería. A las 6:25 p.m., seguro de que el Sydney está perdido y la mayoría de la tripulación ya está muerta, el capitán nazi cesa el fuego. Victoria. Nunca antes en la historia naval un buque mercante armado había logrado derrotar a un crucero en una batalla abierta. Drenar el agua del HMAS Sydney significa que ahora puede ser vista evidencia crucial del daño que le causó el último golpe mortal. Una sección de 27 metros de su casco desapareció. Los torpedos del Cormoran causan daños críticos y una gran explosión. Toda la proa del Sydney se rompe, haciendo que toda la nave se hunda a una profundidad de 2.4 kilómetros con 645 hombres a bordo. El Sydney desaparece por completo. No hay sobrevivientes. Es la pérdida más grave en la historia de la Armada Australiana. Ahora que encontramos el naufragio, sabemos lo que ocurrió y tenemos una idea exacta de qué sucedió con el barco. Pero si el Sydney fue derrotado, ¿por qué el barco alemán también está en el fondo del Océano Índico? Hay una pista en los escaneos originales del fondo del mar. Cerca del naufragio hay evidencia de un campo de escombros causado por una explosión masiva. ¿Qué fue lo que hundió al Cormoran? El barco nazi navega victorioso, pero ha sido mortalmente herido en la batalla. Con los motores del Cormoran descompuestos, un gran incendio a bordo y varias minas en la bodega que eran altamente explosivas, el comandante Detmers no tuvo más remedio que decidir abandonar el barco. Hitler tiene barcos mercantes iguales al Cormoran. Para evitar que se descubran los muchos secretos del barco, la tripulación explota su propia nave. Hoy, las 2 naves se encuentran todavía a solo 21 kilómetros de distancia en el fondo del mar. Los océanos del mundo esconden secretos nazis bajo el agua. El mar Báltico. El drenado de las aguas heladas aquí revela a un portaaviones alemán olvidado que nunca estuvo en batalla. El Graf Zeppelin. Desapareció hace más de 70 años. ¿Por qué el único portaaviones de Hitler yace muy dañado en el fondo del mar Báltico? Durante décadas, el destino final del único portaaviones de los nazis es un misterio. Pero luego, un buque de prospección petrolera comienza a explorar el mar Báltico. Antes que nada, encontramos algo que despertó nuestro interés.
Lo encontramos usando un sonar multihaz. Después del procesamiento, las primeras mediciones indicaron que tiene unos 260 metros de largo. Es el naufragio más grande que se haya encontrado en el Báltico. ¡Cielos! Fue un hallazgo verdaderamente gigantesco. Fue algo realmente espectacular. Estábamos muy sorprendidos y contentos de haberlo encontrado. Ahora, el buzo e historiador Stephen Burke se encuentra en el Báltico para investigar al monstruo de las profundidades, el Graf Zeppelin. Cuando supe sobre el Graf Zeppelin, no se sabía qué le había sucedido al final de la guerra. Lo que ocurrió después era un completo misterio. Me propuse ir y descubrir cuál había sido el destino del barco. En la oscuridad, a unos 88 metros, hay solo destellos del gigante perdido. Madera en la cubierta de vuelo. Cadenas masivas de una de las anclas. Con 259 metros de largo, podría su tamaño ser la razón por la cual este poderoso barco nunca jugó un papel importante en la guerra. Diciembre de 1938. Kiel, Alemania. A Hitler le encantaba lanzar grandes buques de guerra. Le complacía mucho. Los veía como grandes símbolos nacionales. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, es el maestro de ceremonias. Der erste deutsche Flugzeugträger soll auf Befehl des Führers Graf Zeppelin heißen. Los nazis tenían grandes ambiciones para el barco. Más de 40 aviones de combate, bombarderos y torpederos lo habrían convertido en una poderosa máquina de guerra. Los elevadores transportarían aeronaves desde la cubierta inferior hasta la plataforma de vuelo. Los aviones se lanzarían con catapulta. La idea de Stukas despegando de un portaaviones, realizando bombardeos con torpedos a los barcos aliados, habría fortalecido en gran medida su posición naval. Winston Churchill ve al portaaviones nazi como un objetivo prioritario. Los británicos estaban preocupados de que los alemanes completaran el Graf Zeppelin. Había una amenaza significativa. Pero los nazis tardan en terminar este vasto buque de guerra. Aunque fue lanzado y estaba en buen estado para navegar, el trabajo final se retrasa una y otra vez, porque necesita grandes cantidades de material de construcción. Contrariamente a las apariencias, Alemania carecía de recursos. Tenía muy poco acero. Debido a que se pensó que la guerra sería breve, se creyó que el Graf Zeppelin podría no estar completo a tiempo para tomar parte en ella. Y tuvieron que dejar de construir grandes buques de guerra. Febrero de 1945. Los nazis enfrentan la derrota. En 1945, el almirante Dönitz emitió una política de tierra quemada. Consistía en destruir ciertos activos clave y evitar que cayeran en manos de los rusos. Uno de esos activos era el Graf Zeppelin. El Graf Zeppelin es hundido por un equipo de demolición alemán y nunca está en batalla. Pero ese no es el fin de la historia. Fue abandonado en el río Oder, pero ahora descansa a 320 kilómetros de distancia en medio del Báltico. ¿Por qué está aquí el Graf Zeppelin? Después de la guerra, los rusos se apoderan del vasto barco como botín. Los rusos lo levantaron para sellar los agujeros, bombearon el agua y lo hicieron flotar. Luego decidieron usar el Graf Zeppelin para un experimento único de Guerra Fría. Stephen Burke visita la Academia Naval Polaca en Gdynia para investigar.
Trabaja con el exoficial naval polaco Adam Olejnik. Tenemos una imagen. Hay muchos daños de diferentes materiales militares. Stephen está buscando pistas para explicar los momentos finales del barco. ¿Hay menos daño? En efecto. Menos daño, por favor. Sí. Muy bien. Adam es parte de un equipo de la Marina polaca que identificó positivamente al Graf Zeppelin. La enormidad de este buque fue realmente una gran sorpresa, sí. Es difícil de imaginar si no lo has visto antes. Usaron la tecnología de mapeo para escanear el naufragio. Con el uso de los escaneos de sonar detallados, ahora, por primera vez en más de 70 años, se puede ver evidencia de los momentos finales del Graf Zeppelin. Vaciar el agua del mar Báltico revela una vista increíble. El Leviatán hundido de 260 metros de largo. El naufragio muestra claramente un daño extenso causado por explosivos, incluido un gran agujero de 30 metros en la cubierta. Parecía el resultado de un bombardeo. El agujero no estaba ahí cuando los alemanes abandonaron el barco. Entonces, ¿qué lo causó? En agosto de 1947, los rusos quieren ver cuánto castigo podría recibir el Graf Zeppelin antes de hundirse. Pusieron una serie de bombas dentro del naufragio. Bombas de 2.000 kilos que se detonaron en la cubierta de vuelo. Luego enviaron aviones para atacar el barco con bombas. De más de 90 lanzadas, solo 5 o 6 dieron en el blanco. Los soviéticos no tienen portaaviones propios. Así que al bombardear el Graf Zeppelin, aprendieron mucho sobre sus nuevos enemigos potenciales: los británicos y los estadounidenses. Hundir al Graf Zeppelin demostró a los rusos que los portaaviones no eran tan fáciles de hundir como podrían haberlo creído. Querían descubrir cómo hundirlos, y lo hicieron. La tecnología secreta nazi llegó a todo el mundo. Y el drenado de los océanos revela evidencia de ello en los lugares más sorprendentes. El Canal de la Mancha. La tumba de una nave notable equipada con una tecnología secreta que podría haber cambiado el curso de la guerra. Drenar los océanos aquí revela el misterio del submarino nazi U-480. El U-480 fue el primer submarino sigiloso en la historia. Este buque desapareció en 1945, llevando una tecnología secreta letal. ¿Pero qué hizo invisible a este submarino asesino nazi? Agosto de 1944. Los desembarcos del día D en Francia han puesto a la Alemania nazi en peligro. En agosto de 1944, la situación de los submarinos alemanes en el Canal Británico era desalentadora, porque era una de las zonas mejor defendidas alrededor de las islas británicas. Los aliados tienen un método altamente efectivo para cazar a los invasores submarinos: el sonar. A principios de la guerra, los submarinos nazis atacaron salvajemente a los barcos aliados en la batalla del Atlántico, en gran parte cazando en grupos en la superficie, donde el sonar es de uso limitado. Pero en 1944, las fuertes patrullas de superficie obligaron a los submarinos a operar totalmente bajo el agua, haciéndolos mucho más vulnerables al sonar aliado. No es una guerra de manada de lobos contra convoyes, sino submarinos acechando naves individuales.
Las operaciones en un submarino en el Canal de la Mancha en esa época eran muy peligrosas. La posibilidad de sobrevivir siendo comandante eran de 50-50. Los nazis quieren contrarrestar la amenaza del sonar. La respuesta alemana a la detección del sonar fue desarrollar una especie de capa de invisibilidad. Para el 21 de agosto de 1944, los diseñadores de Hitler han logrado su sueño de tecnología sigilosa. El capitán del submarino alemán Hans Joachim Förster y su tripulación están al acecho en lo profundo del Canal de la Mancha. Y los aliados nunca se dan cuenta de que él está ahí. No tiene precedentes. Ingresa al Canal de la Mancha y en 5 días hunde 4 barcos y sale. Era la patrulla más devastadora en el canal hasta ese momento. Es bastante notable. ¿Drenar las aguas del Canal de la Mancha ayudará a explicar este secreto nazi? El arqueólogo subacuático Ines McCartney investiga los informes del naufragio de un submarino alemán a unos 32 kilómetros de la costa del sur de Inglaterra, oculto a 61 metros de profundidad. Cuando golpeas el agua y pones la mano en el cable de descenso y nadas hacia el naufragio, la sensación de anticipación es realmente increíble. Tu primera interacción con este objeto totalmente invisible es... ¿puedes averiguar qué es? Ahora, por primera vez, las aguas del Canal de la Mancha se drenan y traen al U-480 a la luz del día. El secreto del submarino furtivo se revela. Toda la superficie del submarino está cubierta con paneles de goma. Cada panel tiene una serie de pequeños agujeros regulares. En vez de reflejar señales de sonar de vuelta a un buque de guerra aliado, estos paneles de goma los absorben, haciéndolo efectivamente invisible. Puse la mano sobre un panel de goma negra y pensé... no puedo creer lo que veo. Disminuir la efectividad del sonar del otro lado bien podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, en Kiel, Alemania, uno de los barcos hermanos del U-480 aún sobrevive. El U-480 no era particularmente nuevo. Era el tipo 7 básico, solo cubierto con este dispositivo especial de camuflaje. Pero drenar el U-480 plantea otra pregunta crítica. Si no se podía detectar, ¿por qué está en el fondo del Canal de la Mancha? Al eliminar toda el agua, ahora se pueden descubrir las pistas sobre el daño causado al U-480. Ha sufrido un golpe crítico. La sección de popa está rota y hay un agujero en el casco de presión. ¿Qué causó un daño tan devastador? Enfrentados a una amenaza moderna de alta tecnología, los aliados recurren a una respuesta muy anticuada: minas. La trampa de la que el U-480 fue víctima fue un campo de minas secreto. Febrero de 1945. Las rutas marítimas atraviesan el canal. Pero se advierte secretamente a todas las naves aliadas que no viajen en una zona específica de transporte marítimo. Y en cambio, sin que la tripulación del submarino alemán lo sepa, los británicos preparan un terreno minado muy por debajo de la superficie. Y esperan. El U-480 regresó a su antiguo terreno de caza esperando encontrar más objetivos. Las boyas de navegación estaban ahí, así que parecía que la ruta aún se estaba usando. Pero no era así. Los británicos colocaron campos de minas
y estos fueron una terrible sorpresa. Fue colocado en el punto exacto en el que pasaría el U-480. Destrucción selectiva basada en inteligencia. Por eso es secreto. Vas a ciegas. Es aterrador. Un explosivo de 145 kilos abre un hoyo en el submarino, dejando pasar toneladas de agua por segundo. No hay posibilidad de escapar. La tecnología del sigilo estaba años adelantada a su tiempo. Pero al final, incluso su capa especial de invisibilidad no pudo salvar al U-480 de los aliados victoriosos. Los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial. Pero los secretos mortales que dejaron atrás bajo los océanos del mundo son un recordatorio del extraordinario valor de los hombres y mujeres que derrotaron a los nazis.